Rostros que dejan huella es una presentación de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de antier y la Montaña de los Sueños. Una foto. Sí. Participas para obtener un pase anual para venir a visitar de cortesía todas estas 4 o 5 locuras que yo he hecho en mi vida. La dinámica es muy sencilla y busca celebrar el Día del Padre, pero eso no te lo voy a contar yo. La cosa será así: sube una historia en tu Instagram de una foto con tu papá en los parques temáticos y automáticamente estarás participando. Hay 2 cosas que no debes olvidar: etiquetarnos y que tu perfil esté público. No importa en qué parque temático o en qué año fue tomada tu fotografía. Solo tiene que aparecer tu papá o que tú seas el papá. ¿Sí o no? ¿Sí? Después vas a venir a los comentarios de esta publicación y nos vas a comentar en qué parque fue tomada esa foto en la que nos etiquetaste. Y ya con eso vas a tener todos los pasos completados para participar en esta dinámica. Por cierto, seleccionaremos a los ganadores de manera aleatoria a través de una aplicación. Y aunque ya te dijimos qué es lo que vas a ganar, permíteme explicarte algunas características de nuestro Full Pass. Este es un proyecto que nos emociona mucho y que muy pronto estará disponible. Es un pase de cortesía con el que puedes visitar Los Aleros, la Venezuela de antier o la Montaña de los Sueños las veces que quieras durante un año. Daremos 3 pases de estos: uno para las fotos tomadas en Los Aleros, otro para las fotografías tomadas aquí en la Venezuela de antier y el otro para las fotos tomadas en la Montaña de los Sueños. Campo Rico es la marca. Pruebe el queso amarillo de búfala, la crema de leche o natilla y el requesón. Sin discusión, Campo Rico es la marca. El Centro Odontológico de la doctora Berta Farías en Caracas y en Mérida te permite sonreír sin límites. Puragua Express es el mejor seguro para tu salud y la de tu familia. Y ahora, para tu comodidad, te ofrece el envase de 4 litros y el de medio litro de agua purificada. Puragua Express en el Centro Comercial Alto Chama. ¡Pare de sufrir! Si tiene plagas en su casa, comercio o industria, Fumigaciones Mahoma se las exterminará. Contamos con productos de alta calidad, supervisados por profesionales capacitados y debidamente certificados por todos los organismos competentes. Disfrute de un ambiente saludable y libre de plagas gracias a Fumigaciones Mahoma. No importa si lo prefieres guisado, asado o frito. Lo importante es que este pollo es criollito. Llama a los números que aparecen en pantalla. Tenemos punto de venta y también delivery. ¡Coma pollo! Asociación Cooperativa Cicerca le ofrece todo lo que se elabora con cemento, ferretería en general y asesoría a las comunidades organizadas. En la Avenida Centenario de Ejido, entre el Centro Comercial Centenario y el Villa Suite, de la mano con la comunidad. Entre el lago de Maracaibo y la cordillera de los Andes nace Palmares de Campo Rico, una iniciativa que florece desde 2017 como parte de un legado agrícola de más de 75 años. Lo que comenzó con la ganadería bufalina, hoy se expande hacia la palmicultura sustentable, apostando por una agricultura que respeta la tierra, a su gente y al futuro. Aquí, cada palma sembrada representa innovación, compromiso y tradición. Somos una empresa familiar que cree en el trabajo bien hecho, en la tecnología propia y en el poder de las comunidades. Palmares de Campo Rico, nuestra huella en el campo. Este es el mensaje de civismo. Si eres conductor o peatón, demuestra tu civismo cumpliendo lo establecido en la ley de tránsito. Practiquemos el civismo todo el tiempo. Este fue el mensaje de civismo.
Amigas y amigos, es para mí un placer presentarles una nueva entrega de su espacio Rostros que dejan huella. Hoy, desde el Patio de las Flores, vamos a mostrarles a ustedes el rostro de Carlos Hugo Burguera. Y Carlos, pues, nos contará parte de la historia de su vida. Como ya es tradición en este espacio, en el primer segmento conoceremos la fecha de nacimiento de Carlos, dónde nació, quiénes fueron sus padres, sus hermanos. Si hay espacio, entonces comenzaremos a conocer cómo fue su infancia, dónde la disfrutó, cuáles eran los juguetes que más llamaban su atención. Y de ahí seguiremos hasta llegar al día de hoy. Carlos, gracias por aceptar nuestra invitación y por estar con todos nosotros. Bueno, sí, Tuto, muchas gracias por esta invitación que me acabas de hacer para hablar de los rostros que vemos activados, muchos elementos de Mérida en beneficio de la sociedad, el turismo, en fin, de todas las cosas que tienen que ver con la importancia que Mérida requiere. Comencemos entonces conociendo tu fecha de nacimiento. Sí, bueno, nací en un 19 de mayo de 1947, acá en la ciudad de Mérida, en lo que sería el municipio Libertador, la parroquia El Llano, en esa época. Que era la más grande del municipio. Sí, efectivamente. Entonces podemos hablar de que vas a cumplir ahora en mayo 78. O sea que me estás alcanzando. Está difícil. Vamos a conocer entonces algo de tus padres. Bueno, mis padres fueron dos personas muy conocidas aquí en la ciudad de Mérida. Papá trujillano llegó a Tovar, donde conoció a mamá y a Irma Burguera. Papá era Augusto Hugo Amador. Que todos le decíamos Don Augusto Hugo. Es correcto, papá era muy apreciado porque papá ayudó mucho en sus actividades a todas las instituciones fundamentalmente y a la gente en particular. Él no tenía muchas preferencias, tenía una concesión de vehículos y bueno, el que llegaba allá a comprar un carro era atendido igual con el bolsillo vacío o con el bolsillo lleno. Ese era papá. Y no podemos olvidar Automotriz Occidental, así se llamaba esa empresa. Así se llama porque no ha bueno, todavía existe está, el Fondo de Comercio, pero realmente ya no tenemos no activa. No tenemos actividad. Papá se suspendió hace un tiempo la concesión, pero dejó la empresa y se dedicó a hacer, como dicen ahora, freelance. ¿Y dónde comenzó la empresa? ¿En Tovar o en Mérida? Bueno, papá entró a trabajar en Tovar con la Mérida Motor, de don Eduardo Valecillo. Claro, por supuesto. Tovar tenía la sede principal de la compañía Mérida Motor, papá entró como vendedor, que justamente quedaba cerca de la casa de los abuelos. Después don Eduardo decidió abrir una sucursal en Mérida y mandó a papá a gerenciar esa sucursal. Y papá, como era muy hábil en sus comercios y en sus actividades, superó en calidad y en cantidad y en importancia a la principal que está en Tovar. Entonces don Eduardo Valecillo decidió mudarse para Mérida y tomar las riendas de la principal y dejó en Tovar la agencia, pero ya como sucursal.
de la principal que se había Es decir, trasladado se a Mérida. invirtieron los papeles. Es correcto. Entonces papá tuvo con don Eduardo Valecillos hasta el año 53, 52, no recuerdo exactamente, que la General Motors decidió abrir una competencia dentro de los mismos estándares del tipo de vehículo. Dividieron lo que era Chevrolet y Buick, Cadillac y Chevrolet comercial, que don Eduardo Valecillo era el que tenía su empresa, y cuando abrieron la paralela, entonces le dieron a papá la concesión de Pontiac, Oldsmobile, Opel y GMC, que eran los vehículos comerciales. Entonces papá se abrió por allí y empezó a funcionar en la avenida Bolívar, paso abajo del auditorium del Liceo Libertador. Cerca del Hotel Chama. Dentro de las instalaciones del Hotel Chama. Había unos locales comerciales que estaban alquilados. Papá alquiló uno bastante grande, uno de los mayores ahí, para poder montar ahí la agencia de carro. Y después entonces a la 16 de septiembre. Después logró comprarse un terreno ahí en la 16 de septiembre y construyó la sede, que todavía está el edificio allí de la automotriz occidental, pero ya está con otras actividades. Recuerdo que allí compró mi abuelo Helio Rondón el primer Pontiac, que fue un Pontiac de color verde, bellísimo. Esos carros eran muy buenos. Yo me acuerdo que eran carros que tenían una amortiguación muy buena. Cuando tú frenabas en un pare, el motor hacía así, el carro se bajaba y subía. Era muy agradable ese carro. Y está el otro que era el Buick, el Oldsmobile, que también era un carro ya un carrazo, ese era de lujo. Sí, Bueno, que Carlos nos hable un poco de su mamá, doña Irma Burguera de Hugo. Bueno, mamá, nacida en Tovar, estudió en el colegio interna, ya en la Presentación de Tovar. Bueno, conoció a papá, se enamoraron, decidieron casarse y tuvieron su primer hijo en Tovar, que es Augusto, mi hermano mayor. Mi tocayo Tuto. Tuto Hugo. Le decimos Tuto. Sí, después vine yo, nacido en Mérida, y los demás también nacidos en Mérida. Tuvo 5 hijos, 3 varones primero y 2 hembras después. ¿Los podemos mencionar? Sí, claro, ahí está Augusto Tuto, mi hermano, estoy yo de segundo, tercero Luis Alfonso Hugo. Que es el arquitecto también. El arquitecto, sí. Porque usted también es arquitecto. No, yo soy, no, tú eres ingeniero. Yo soy ingeniero, y Augusto sí, también es ingeniero. Después vino de Cuarta Marina, que es la primera hembra, que se casó con un profesor de la universidad, no terminó su estudio universitario. Y de último Luis Elena, que también es ingeniero, que es la hermana menor. Eso fue casada con Néstor Trujillo. Es correcto, ella está casada con Néstor Trujillo y viven aquí en este conjunto precisamente que construyó mamá para todos los hijos. Esta era una finquita de café que fue posteriormente, que ya nos graduamos nosotros, decidimos hacer un loteo y construimos 5 casas, una para cada hermano, donde estábamos viviendo durante muchos años. Yo ahora me fui a Caracas por cuestiones familiares, tenía los hijos allá. Pero déjenme decirles que esto es algo hermoso. De verdad que es una preciosura y debe ser un privilegio vivir aquí. Sí, eso fue una de las ideas de mamá, de que tuviéramos los hermanos la opción de vivir todos juntos en un conjunto. Y no tanto por nosotros, sino por los nietos, que pasaron aquí los mejores años de su infancia. Porque esto se prestaba para muchas actividades, bicicletas, patines, había una pequeña piscina en el área, vamos a decir, común, y seguridad, que era lo más importante, ¿no? Aquí estamos rodeados completamente de un muro de piedra que tiene una altura de 3, 4 metros variable dependiendo de la situación. Continuemos recordando a tu mamá. Bueno, mamá se dedicó a ser ama de casa, fundamentalmente. Papá viajaba mucho porque tenía que ir sobre todo al sur del lago a visitar clientes que compraban vehículos y compraban
camiones y camionetas y cosas así. Y se dedicó mucho, le gustaba mucho la música, cantaba, le encantaba cantar, hacer paseos, organizar, hacer fiestas en su casa, y en total que bueno, en realidad fue una madre muy ejemplar, al igual que papá, un padre también muy, muy dedicado, muy consciente, muy respetuoso, muy cariñoso. Entonces, bueno, eso fue, mamá después se dedicó a mantener, vamos a decir, muchas relaciones sociales con grupos de amigas, hacían actividades sociales, eran lo que llaman damas voluntarias, y atendían en el hospital o en la maternidad, en fin, siempre estaban en ese, además es muy religiosa, pues también, como Sí. todos los tuareños. Así es. Ajá. Cuéntanos de tu niñez, Carlos. Bueno, yo estuve estudiando prácticamente, por decir desde la fecha que recuerdo, en el Colegio San José de Mérida, unos años. También estuve en el Colegio Infantil Mérida. En la Escuela Infantil Mérida. De la profesora Aparicio. La profesora Aparicio. La profesora claro. Aparicio, que estaba primero por allá, cerca de Belén, y después la mudaron para la avenida Don Tulio, frente de la Facultad de Ingeniería. Ahí estuvo funcionando la escuela mucho tiempo, y bueno, yo alternaba el Colegio San José con el Infantil Mérida, iba y venía para allá. Posteriormente, cuando cerraron el Colegio San José, en el año 60, nos fuimos un año a Estados Unidos, regresamos, y estudié en 3 colegios diferentes. Primer año lo hice en el Colegio San José, cerraron. Segundo año en el Monseñor Silva, no tenía sino hasta segundo, no había tercero. Logré entrar al tercer año en el Liceo Libertador y hice un curso de dibujo técnico. Y un primo mío que se había graduado ingeniero aquí en Mérida, en San Cristóbal, me llamó y me dijo que si quería ir a trabajar allá y aprovechar de estudiar en La Salle. Por lo tanto, yo estudié cuarto y quinto año en el Colegio La Salle. De San Cristóbal. Y ahí me gradué de bachiller cuando regresé a Mérida para estudiar la carrera de ingeniería. Y así transcurrió. Y por supuesto, de Mérida, patinar en la avenida Tulio Febres Cordero, bicicletas, madrugar para la misa y después ir a desayunar y a compartir con alguna casa de familia que siempre tenía las puertas abiertas. Bueno, esa fue, y me gustaba mucho el fútbol, también jugaba un poco de basquetbol. ¿Y en el fútbol participaste en algún equipo organizado? No, yo jugué en el fútbol, era como caimaneras que jugamos, pero cuando estaba en la universidad sí participé en el equipo de ingeniería. ¿O qué? No, ingeniería no, como yo tenía un primo que estaba en farmacia, Claudio Vargas, él me convidó y me fichó al equipo de farmacia y entonces jugué con farmacia prácticamente todos los campeonatos que habían. Sí, me acuerdo que bueno, estudiar en la Universidad de los Andes fue para mí un privilegio. Yo agradezco muchísimo porque todo, a mí me dieron el uniforme de fútbol todos los años, desde los zapatos hasta la dotación completa. Toda. Ahora háblanos un poco de tu época de adolescente, cómo transcurrió, cómo era esa vida en aquella época en Mérida, que tú recuerdes, por supuesto. Bueno, claro, tengo que hacer mención especial, por supuesto, a las actividades deportivas que movilizaba el Colegio San José. El Colegio San José tenía un campo deportivo donde habían 9 canchas de fútbol y una de béisbol. Y había también basquetbol, pelota vasca, frontón, que llamamos en la sede principal, que estaba ahí en donde actualmente funcionó el Banco Obrero y después el INAVI y tal. Bueno, ahí salíamos de clase todos los días en la mañana, nos íbamos a almorzar, regresábamos a la 1:30, porque todos los días nos daban una misa. Ahí teníamos misa a la 1:30 y de la misa de la tarde. De la tarde, y de la misa y
de la misa, terminada la misa, todo el mundo para su salón a estudiar, para Es las decir, clases. era doble turno entonces. Era así, nosotros almorzábamos en la casa y regresábamos al colegio. Es que en esa época no se trabajaba corrido. Todas las cochinas, incluso papá también. Papá cerraba a las 12, se iba para la casa, almorzaba, dormía su siestica correspondiente y a las 2 de la tarde estaba abierta la oficina. Era una costumbre que mantenía la unidad de la familia, ¿no? Sí, claro, por eso sí, por ese lado sí. Y por otro lado también uno mantenía la amistad con todos, porque entonces los que vivíamos cerca del colegio de San José íbamos caminando. Pero los que no, yo tenía una bicicleta y bajaba hasta el colegio infantil Mérida, que estaba enfrente de Ineria cuando estaba, y bajaba en bicicleta y subíamos en bicicleta o a pie, porque todo era cerca. ¿Y vivían ustedes dónde? Nosotros estábamos viviendo diagonal al Liceo Libertador, más o menos frente, no en la esquina, sino en la calle siguiente, la casa siguiente de arriba, de donde estaba la embotelladora La Colpoy. Colpoy. Colpoy, exactamente. Ahí estábamos nosotros y nos movilizábamos, como te digo, pues en carro y en bicicleta, a pie, y siempre compartíamos en el colegio con las actividades deportivas, que el torneo que había de fútbol, de cosas por el estilo, sobre todo fútbol. ¿Y la parrandeada cómo era? Bueno, ya eso no era de pequeño, ¿no? No, ya era adolescente. Bueno, no, había, 17, 18 años. Hay que recordar los carnavales, los bailes en el Club Demócrata con las negritas. Las negritas, que no faltaban. No, eso era, y buenas orquestas y todo, era muy agradable pasar eso. Yo creo que esa fue también tuvimos la oportunidad de estar en los scouts. También perteneciste al grupo de scouts. Al grupo de scouts, éramos un grupo bastante reunido de los mismos y hacíamos campamentos en el valle, en San Javier del Valle, nos íbamos para la culata y ahí es donde más disfrutábamos. Y por otro lado, ¿Quién dirigía el grupo de scouts para esa época? Estaba Vicky, los hermanos Vicky, eran uno, y estaba una muchacha que era de la que manejaba lo que llamaban lobatos, que era la Tellería, la hermana de Lucho. De Lucho. De Lucho Tellería. Ella, entonces, por ese lado también hacíamos mucho. También cuando la construcción del Hotel Prado Río, que pusieron un sistema de club donde los muchachos de los padres pues se afiliaban y alquilaban, pagaban una cuota mensual y nosotros teníamos acceso a la piscina y a las áreas sociales, sí, recreacionales del Hotel Prado Río. Es decir, funcionaba como una especie de club. Sí, le daban esa opción a los residentes que tuvieran interés en llevar a los hijos a eso, porque no todos eran socios del country, que era donde estaba la otra piscina. Y el Colegio San José también tenía una piscina, pero después que la cerraron, pues ya eso dejó de ser funcional, eso todo se modificó. Y eso transcurrió pues la infancia y las actividades en eso, como te decía, patinando en las navidades, saliendo a cantar. Después, cuando de adolescente ya entramos en la universidad y entonces eran serenatas todas las noches, de fines de semana, donde las muchachas y salir a la discoteca. ¿Y qué discotecas había para esa época? Bueno, la más importante estaban en la zona del Chorro Gemilla, que era la Casita de la Rosa y la discoteca del Hotel La Terraza, que ahí había un restaurante y junto con la Casita de la Rosa eran dos restaurantes muy sabrosos de carne, parrillada argentina, y se comía bastante bien, era importante eso. Y como estudiantes entonces también nos reuníamos en las residencias estudiantiles, donde también habían restaurantes para los estudiantes, como recordemos a Gino, el que tenía el Hotel Europa, y ahí vivían puros estudiantes enfrente del seminario. Claro. Y tenían un menú de 5 bolívares, que era una entrada que podría ser un espagueti o un minestrón, y de segundo una chuleta de cochino, una milanesa de carne, y todo, ¿no? Pasta y carne y pollo. 5 bolívares. ¿Recuerdas
¿Cómo se llamaba la discoteca de la terraza? De la terraza. Sí. Y yo no me acuerdo lo que, o sea, había otra discoteca. ¿No era la esfera? No, la esfera eso fue quedaba después, ¿dónde? esa fue la de Puleo. Fernández, Don Efe. Don Efe, que estaba donde estaba hoy el Hotel el Caribay. Pero también había una discoteca muy importante y una zona donde participaba mucho, que era el bowling de la Panamericana. Claro. En esa época no estaba la avenida. Y tenía una discoteca que creo que se llamaba el Pin Rojo, el Pin 5, una cosa así, que estaba en la parte de abajo. En la parte de abajo. Una discoteca que se lo pasaba llena, porque ahí íbamos todos. Así es. Háblanos un poco de tu pasantía por la universidad. ¿Qué te entusiasmó para estudiar ingeniería y no otra carrera? Bueno, nosotros teníamos un padre que era muy bueno con la matemática. Papá tenía 6º grado, pero sabía factorizar. Era un Sabrowski. Era muy aplicado en lo que a números se refiere, porque él incluso era el que llevaba los libros de la empresa y tal. Y a mí siempre me gustaba la matemática. Yo sí, durante toda desde que empiezo a estudiar en kinder, tal, me gustaba la matemática. Sacar números. Sacar números y todo eso. Y también, como yo hice un curso de dibujo técnico, me fui para San Cristóbal a trabajar en la constructora de mi primo, entonces yo tuve la oportunidad de ver cómo era la industria de la construcción, los dibujos, los planos. Incluso yo hice modificaciones de los planos de la Plaza de Toros de San Cristóbal, porque el primer contrato se lo dieron precisamente al primo mío para que hiciera lo que era el movimiento de tierra. ¿Recordamos ese primo? Alfredo Hugo Rueda, casado con Charito Molina, merideña. Claro. Sí. Entonces él me llamó y yo le ofrecí y me dijo, bueno, venga, sí. Y yo trabajaba medio tiempo, porque estudiaba otro medio tiempo. En La Salle. En el Colegio de La Salle de San Cristóbal. Y vivía en la casa de mis abuelas. Estaba ya, tenía su casa, entonces yo estaba muy cómodo, porque las abuelas y las tías eran muy consentidoras y excelentes personas. Entonces y estando allá, pues por supuesto, llegó un momento en que me gradué de bachiller y yo estaba generando buenos ingresos como dibujante y tenía la duda si me quedaba dibujante o renuncié al trabajo y me iba a Mérida. Entonces sí, no, decidí, no, si ya maté el bachillerato, que tiene las materias que no me gustan, que ya las pasé, y me quedo con la matemática, que es la que me gusta, pues me voy a estudiar ingeniería Mérida. Yo estudié... Le tuviste más amor al estudio que a los billetes. Que al dinero, exactamente. Si yo era muy rápido dibujando planos y hacía cerca de 8 o 10 planos por semana. Y me pagaban 50 o 10 por cada plano. Bueno, ¿eso era plata? Era plata, pues estaba ganando casi igual que el ingeniero que estaba contratado. Y entonces viniste... Me vine a Mérida, ya, ingeniería. ¿Directo entraste a ingeniería? Sí, directo, sí. Pues en esa época había un curso preparatorio que hicieron para cubrir el bache de septiembre a diciembre, y en enero fue que empezó el semestre formalmente. Y nosotros entramos 400 estudiantes al curso básico, y al final, en 6 años, que fue lo que duró 6 años y medio la carrera, en el año 72 me gradué yo, fueron 5 años y medio. Nos graduamos 22 de ingeniero civil. De los 400. Bueno, los 400, unos se fueron para arquitectura, otros okay. para eléctrica, pero en civil nos quedamos al final terminamos 22, de los que empezamos simultáneamente la carrera. ¿Quién fue el epónimo de la promoción? Bueno, allí hubo un conflicto entre los grupos y tuvimos 2 padrinos, uno oficial y uno sentimental. O sea, uno del gobierno y otro de la oposición. Más o menos, era así. Para ver los términos de hoy. Exactamente. La promoción, el padrino oficial fue Leopoldo Garrido. Y el sentimental, vamos a llamarlo así, fue un extraordinario profesor que tuvimos nosotros, que todavía está dando guerra como profesor,
jubilado o ayudante de muchas cosas, asesor, que es Rosendo Camargo Mora. Chendo Camargo. Extraordinario ingeniero civil en el área de estructura, que fue la que yo también acogí como especialización, vamos a llamarla así. Esa es una autoridad mucho más allá de nuestro país. Bueno, y como una anécdota importante, estando nosotros en el último semestre de ingeniería, le dieron al doctor Camargo el cálculo estructural de la sede de la Corporación de los Andes. Y él se apoyó en los dos estudiantes mejores en el área de estructura, y tuve la suerte de ser uno de ellos, y el otro era uno que me superaba, que se llamaba, muerto lamentablemente, Sócrates Soto. Sócrates. Ese fue compañero de promoción de nosotros. Sí. Y Rosendo Camargo nos invitó, prácticamente nos contrató, dijo, mire, yo necesito que me ayuden porque tengo que entregar este cálculo en 3 meses y necesito apoyo de trabajo rápido, y tuve la suerte de tener esa experiencia. Es un privilegio. Un privilegio haber visto. Y también yo salía muy bien en las materias correspondientes al área de estructura. Era bueno en esa área, me gustaba. Y todavía lo sigue siendo. Bueno, ya estoy un poco más retirado. Pero eso no se olvida así tan fácilmente. Carlos, después que usted termina ingeniería, comienzas a trabajar en el sector privado. Es correcto. Sí, yo de una vez fui a trabajar en San Cristóbal, estuve 2 años allá, después regresé a Mérida porque estaba promoviendo entre la familia la construcción del parcelamiento de la Magdalena, que queda ahí donde estaba el Paseo de la Feria, detrás del edificio administrativo. Ese parcelamiento eso eran puros potreros. Sí, ese era un potrero. Sí, exactamente, ese era un potrero, y que había unas vacas ahí. Claro, y había un señor que las ordeñaba. Pero después fue cuando se hizo el Paseo Nacho de la Feria. Varela. Sería ese, ¿no? Claro, lo recuerdo mucho. Sí, bueno, el asunto es que en ese interín, que cuando se construyó el Paseo de la Feria, que fue en el año 69, pues la feria del año 69, la primera del Sol, entonces fue cuando se montó en ese terreno el complejo ferial. Estaban las casetas, los templetes, los carruseles, en fin, todas las cosas esas que andan. Que antes había estado en el Estadio Mérida. Es correcto. Y que la gente lo había bautizado como el barrio chino. Sí, el primer año, cuando la primera feria de la Inmaculada, que fue la única que se hizo en el diciembre, estaba montado ahí en el estadio. En 1967. En el año 67. Sí, por eso. Sí, 67 y después en el 69. ¿Era mi papá gobernador? Era la primera Feria del Sol. Bueno, sí, yo me quedé aquí en Mérida trabajando y construyendo obras. Y también vino la situación de que en el año 80, 79-80, cuando don Tomás Alonso era presidente de la empresa Correalza. Don Tomás Alonso Fierro. Es correcto. Yo tuve la oportunidad, como de era vocal, de acceder al cargo de tesorero. Y tuve la responsabilidad de poner al día toda la contabilidad, que nunca habían hecho un balance, un cierre de ejercicio, un balance de comprobación, nada. O sea, aquello era una pulpería, un desorden total. Ninguno de los directivos, de las directivas anteriores, se había ocupado de la parte administrativa, de la parte contable, sobre todo, ¿no? Contable sobre todo. Entonces yo me dediqué como tesorero a poner al día todos los balances, las cuentas de los acreedores. Habían deudas con poca gente, empresas de Mérida. Entonces yo logré auditar todas las deudas de las obras que se habían hecho, hice un informe, lo presenté a la Junta Directiva y se aprobó y se asumieron los compromisos de pago y se le pagó a todos lo que se le debía. Se le logró pagar con los ingresos que se fueron generando del alquiler de la plaza y de los espectáculos musicales que presentamos. En fin, yo me dediqué a generarle ingresos a la plaza para poder cumplir con los compromisos. Después, en el año 86, me nombra Carlos González, presidente de Correalza, y ya yo tenía el proyecto de corregir el defecto de visibilidad que tenía la Plaza de Toros y construí 2 barreras, desplacé las tablas hacia adelante un poquito
1,5 metros, y ahí está la plaza corregida el problema de la visibilidad, con la situación de que eso incrementó en 600 puestos más las barreras de la plaza. Aumentó el aforo de la plaza en 600 localidades nuevas. Recuerdo que cuando tú eras presidente de Correalza, que hoy es Coremer, habías planteado la necesidad de techar la plaza de toros, ¿fue? Sí, bueno, yo antes de eso, cuando estuve de vocal, había un proyecto que había presentado una empresa venezolana, se llama Bandán, que era una metalúrgica muy grande, que había propuesto hacer un techado de la plaza de toros. Pero eso nadie le dio importancia, no lo quisieron usar. Y yo retomé ese proyecto de una manera un poco más ligera, más sencilla, más económica, y hice varias presentaciones del estudio de factibilidad, porque el proyecto no se llegó a hacer porque no hubo la voluntad política de hacerlo, ¿no? Y además de eso, también yo me dediqué a promocionar eventos turísticos en la ciudad de Mérida, no solamente desde Correalza como presidente, sino que también fui designado en el año 86 director de turismo. Y ahí tuve Eso fue con Carlos Consalvi, gobernador, ¿no? Es correcto, sí. Entonces yo promocioné la posibilidad de retomar el autódromo de Lagunilla. Quería, porque eso era el autódromo Pancho Pepe Crocker. Yo no me acuerdo de llamar así, pero ese era un proyecto ambicioso para incrementar el beneficio del turismo. Por cierto que ahora que recuerdas que tú fuiste director de turismo de la gobernación de Mérida, yo también grabé este espacio con Alberto Baena. Alberto Baena fue tu socio en una de esas empresas. Pero da la coincidencia de que fue Alberto Baena quien te entregó a ti el cargo de director de turismo. ¿Es así? Sí, efectivamente. Alberto Baena era director de turismo cuando William Dávila era gobernador. Y después vino Carlos Consalvi, y entonces él decidió, como yo había hecho un trabajo bastante importante en Correalza, me propuso que si yo quería aceptarle la dirección de turismo. Y le dije que sí, que yo no tenía ningún inconveniente. Pues como yo estaba en el libre ejercicio, yo no tenía empleado ni era empleado de nadie, yo tenía libertad para eso. Y decidí aceptar la dirección de turismo, y de ahí con ese cargo, no solamente el autódromo, también quería proponer un senderismo hacia la Cabaña La Oscura, usando como base de operaciones en la hostería, el hotel de Valle Grande, que está allá, que está cerca al monte de la Páramo de los Conejos, y hacer unos refugios y tener ahí carpas y morrales y cocinas y tal, y entonces hacer grupos que subieran a unos refugios intermedios y hasta llegar a la Cabaña La Oscura, que era un paisaje espectacular. Y ahora sigamos conociendo parte de la obra que realizó Carlos Hugo Burguera como director de turismo de Mérida. Bueno, sí, yo tenía la inquietud de agregarle al turismo contemplativo, que era el que se hacía en Mérida. La gente venía a contemplar los paisajes. Para agregarle a ese turismo el turismo participativo. ¿Cuál era el turismo participativo? Bueno, que ya estaba montada la feria de las corridas de toros, que es una participación, no es contemplar, es participar en un evento de esa naturaleza. Y ya estaba la idea del autódromo de Lagunilla, que era participativo, el senderismo, que era participativo, incluso reactivar la manga de goleo en la zona de Ejido, como con un club hípico, de manera que pudieran haber toros coleados todos los fines de semana o 2 veces al mes o tal, y la caballeriza y la gente montar a caballo, y carne en vara, y música llanera, y todo lo que fuera, hasta música criolla andina también se podía poner. Exactamente, o sea, música campesina. Yo quería poner en cada uno de los municipios del estado un detonante turístico.
Ya hablamos de los donantes turísticos y mi inquietud era ese, no solamente turismo participativo, pero en realidad mi tiempo como director de turismo no llegó ni siquiera a un año, no me dio tiempo de poder poner en práctica todos esos proyectos. ¿Y cuáles son esos detonantes turísticos de los que tú hablas? Bueno, mira, hay uno que se debe recordar. Yo presenté en el Teatro César Rengifo de la Universidad de los Andes, en el mes de agosto, que nunca había estado abierto el Teatro César Rengifo para el público, una noche antañona con el grupo Agua de Panela. No sé si se acuerdan de Julio Méndez. Julio Méndez tenía ese grupo que estaba Ochea, que tocaba la trompeta. Y él me aceptó montar allí eso. Que en Ejido le decíamos cachilapo. Correcto. Entonces, un trompetista maravilloso. Por ejemplo, ese teatro lo abrí yo conjuntamente con la Dirección Cultural. Me lo cedieron, porque en agosto no había actividades, me lo cedieron para que yo montara ese evento. Y ese fue un evento que tuvo mucha atención. Mucha acogida, ¿no? Mucha acogida. Incluso Carlos Eduardo Misler le hizo muy buenos comentarios. Y eso fue una demostración de que el turismo participativo era necesario también agregárselo al contemplativo. Lo que hoy se llama interactivo. Y como ese, muchos más que tenían en la cabeza, pero que no se nos dieron. Ahora, tú hablabas de esos detonantes turísticos y hablabas de el teleférico de la Plaza de Toros, de la Universidad de los Andes, de la Universidad de los Andes y Alexis Montilla. Con los parques temáticos. Esos son los 4 detonantes más importantes que ha debido en el estado de Mérida que promocionaron la actividad turística. Ok, ya nos queda poco tiempo y no podemos dejar por fuera lo que tiene que ver con la parte afectiva, familiar, amorosa. Cuéntenos, Carlos. Yo me casé con Luisa Margarita Rojas, que éramos amigos de la universidad, pero cada quien andaba por su lado, hasta que cuando regresé a Mérida, ya como ingeniero, ella era avionalista, nos conseguimos en una fiesta en el Prado Río y me invitó a que fuera a su casa a comer una hallaca y tal, y empezamos a salir. Ahí hubo el flechazo. Ahí hubo el flechazo, exacto. Él me invitó a su casa, fuimos allá, después compartimos en discotecas, en parrilladas que hacíamos con el grupo de los compañeros de promoción, y entonces a los 6 meses nos casamos. En julio. Eso fue violento. Eso fueron, sí, en el mes de julio, el 19 de julio de 1975, nosotros nos casamos. Y de ahí tenemos... ¿Cuántos chamos? 2 hijos y 4 nietas. Los 2 hijos, primero la hembra, después el varón, y ahora son... ¿Cómo se llaman? Jerónimo Hugo, María Carla Hugo, que es la mayor, y los hijos, las nietas mías, se llaman Ana Paula y Natalia, que son las hijas de Jerónimo, que son las menores, y Sara Isabel y Catalina Salvatierra Hugo, que son las hijas de María Carla. Ellas son, la mayor tiene 23 años y está terminando la carrera en Florida, y la menor tiene 9 años. Bueno, vamos a enviarle entonces un saludo a las nietas de Carlos y de Luisa Margarita. Sí, señor. Ya estamos prácticamente en el minuto final y siempre terminamos con estas preguntas. ¿Cuál es la Venezuela que a usted le gustaría que sus nietas disfrutaran? Bueno, yo creo que los mejores momentos que yo he vivido en Venezuela precisamente los viví en Mérida, y voy a referirme a los años de estudiante de la Universidad de los Andes. Yo creo que eso fue la parte más importante que para mí representó la forma de madurar, de querer un evento, una ciudad universitaria como Mérida, donde todo estaba en armonía y todo funcionaba de maravilla, que lamentablemente ahora ya no está en estas condiciones. Es decir, la época de oro. La época de oro, sí. Es más, yo hago una referencia, que yo me arrepiento de haberme graduado en 5 años. Yo podía haber esperado 10 años y hubiera disfrutado 10 años de la universidad. Ya a mí nadie me estaba apurando para graduarme, y lo hice en 5 años y medio. Bueno, pero es que esa es la etapa
más hermosa que uno puede vivir. Ahí donde la de estudiante. Ahí es donde se forma no solamente la profesión, sino se forma la parte sentimental, porque con ese poco de ramilletes de muchachas bellas que venían de todas partes a estudiar en Mérida, de ahí sale uno flechado con alguna de ellas. Y se consolida la parte humana, ¿no? Correcto, no, es que la universidad, te digo, todos mis profesores, el nivel académico de la Facultad de Ingeniería era espectacular y estaba considerada una de las mejores universidades de Venezuela, y la Facultad de Ingeniería tenía reconocimiento internacional. Grandes profesionales en la ingeniería salieron de la Universidad de los Andes. Aquí está uno. Así es que, Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por haber estado hoy con todos nosotros. Está bien. A ustedes, gracias por la audiencia, y será hasta una nueva oportunidad en que les mostraremos un nuevo rostro y conocerán una nueva historia. Rostros que dejan huella es un obsequio de los parques temáticos Los Aleros, la Venezuela de antier y la Montaña de los Sueños. Campo Rico es la marca. Centro Odontológico de la doctora Berta Farías en Caracas y en Mérida. Puragua Express, Fumigaciones Mahoma, Asociación Cooperativa Cicerca, Fundación Civismo.